Hola Uriel y comunidad RDLN, mi nombre es Pablo. Crecí en una localidad del estado de Tlaxcala, colindante con el estado de Puebla, a unos 30 minutos del Tianguis de San Martín Texmelucan, pero actualmente vivo en Tijuana, donde ya he identificado algunos lugares mencionados en las historias que la comunidad ha compartido. Inicié como fan del canal en Facebook, cuando encontré la página y los relatos se escribían en publicaciones. Hoy en día no me pierdo ningún capítulo del programa. La historia que les voy a contar nos pasó a mi familia y a mí hace 13 años, durante los primeros meses después del nacimiento de mi hermana menor, la más pequeña de 5 hermanos. Mi hermana mayor cursaba la preparatoria en el turno vespertino. Yo estaba en primero de secundaria y mis hermanitos, cuates o gemelos, estaban en cuarto de primaria. Los horarios escolares distintos permitían que nos turnáramos para cuidar a mi hermanita y a mi mamá, quien seguía delicada después del parto. Mi papá se ha dedicado a la construcción y albañilería toda su vida. Debido a la escasez de trabajo y lo mal pagado que estaba en el pueblo y los alrededores, tuvo que buscar trabajo en otros estados. Esto se volvió más urgente cuando mi mamá quedó embarazada. En ese tiempo, mi papá trabajaba en el estado de Morelos, por lo que no pudo estar presente cuando mi hermana nació. Por cuestiones económicas, no sería hasta que mi hermana tenía 15 días que mi papá pudo conocerla, en una de esas llegadas sorpresa que solía hacer y que siempre nos llenaban de emoción. Esa tarde mi mamá, por alguna extraña razón, dejó el cuarto donde dormía con mi hermanita y nos pidió a mis hermanos que subiéramos a la azotea para ver si mi hermana mayor ya venía al camino y salir a recibirla. Recuerdo que en ese momento escuché el ruido característico de la puerta de la entrada al abrirse, un sonido inconfundible porque era de madera con lámina y siempre se arrastraba al moverse. Pensé que mi papá había llegado y emocionado corrí hacia la entrada para comprobarlo. En mi mente quería ser el primero en verlo, recibirlo y ayudarlo con sus cosas, por lo que siempre competíamos entre mis hermanos. En medio de esa emoción olvidamos algo importante. Mi hermanita recién nacida estaba completamente sola. Nadie estaba con ella. No pensamos en eso hasta que ya era tarde. A medio camino me pareció ver un bulto negro en el patio. Aunque no estaba bien iluminado, aquello destacaba en la oscuridad. Una sensación de miedo me recorrió y sin pensarlo regresé corriendo a la habitación lleno de pánico. Cuando llegué, mi mamá también estaba entrando al cuarto con prisa, como si supiera que algo malo estaba pasando. Todo ocurrió muy rápido. Recuerdo haber visto una figura oscura, una silueta en cuclillas a los pies de la cama donde dormía mi hermanita. Parecía observarla fijamente. La figura volteó hacia nosotros cuando entramos. Mi mamá gritó, reprendiendo lo que fuera aquello, como suelen hacerlo los cristianos. En casa siempre hemos practicado el cristianismo, por lo que el bautizo no se realiza hasta que la persona es consciente y decide hacerlo. Esto es diferente a otras religiones, donde el bautizo se toma como una protección para el alma de un infante ante el mal. Escuché a mi mamá gritarle a esa cosa, decirle que era astuta por habernos sacado a todos del cuarto, pero que su plan había fallado, porque quien estaba con nosotros era más poderoso. Todo ocurrió en cuestión de segundos. De repente sentí una ráfaga de aire fuerte salir del cuarto y mi mamá y yo salimos de inmediato. Desde las milpas cercanas escuchamos cómo algo se movía entre las mazorcas. Al mirar con atención, vimos una figura trepar muy ágilmente un árbol de capulín. Esto es muy difícil de describirlo, comunidad. Aquello parecía humano, pero su forma se retorcía, cambiando, mutando a la de una especie de reptil del tamaño de una persona chiquita mientras subía. Al llegar a la cova se quedó inmóvil, observándonos desde el lecho de ramas. Mis hermanos bajaban de la azotea cuando todo ocurrió. Ellos afirmaron que habían escuchado una voz que les tarareaba una canción que los dejó como hipnotizados hasta que los gritos de mi mamá los hicieron reaccionar. Esa noche no dormimos. En el techo de la casa se escuchaban pasos y de vez en cuando el sonido de algo que parecía un guajolote, pero muy, muy grave. Este tipo de acechos no fue el primero ni el último. En otras ocasiones, cuando subíamos a esperar a mi hermana mayor, a lo lejos veíamos como una bola de fuego que aparecía y desaparecía entre los árboles cercanos a la casa.
Actualmente mi hermana tiene 13 años. Es rebelde, como quizás muchas niñas de esa edad, pero algo que debo mencionar es que desde pequeña ha sido acechada por este tipo de seres. Ha tenido encuentros con una mujer que aparece en la casa cuando está sola, entre otras cosas que, si me lo permiten, les iré contando más adelante. Espero que esta pequeña historia pueda aportar algo al canal. Me disculpo si mi redacción no es la mejor, y agradezco mucho el trabajo que hacen al compartir nuestras historias. Gracias por leerme. Hace poco comencé a seguirte y a escuchar tus historias. De hecho, ya vi tu libro aquí muy cerca de mi casa y pronto lo compraré. Hoy quiero compartirte algo que me pasó hace un tiempo. Hace más o menos 25 años, cuando yo tenía aproximadamente 18. Mi papá construyó una casita en el terreno del patio de mis abuelos, que vivían en un pequeño pueblo cerca del puerto de Veracruz. La casita contaba con solo 2 divisiones. Una era sala, cocina y comedor, y la otra una recámara compartida. Una casita muy pequeña, pero suficiente para mis padres y para mí. Cuando cumplí 6 años nos mudamos a una casa más grande, ya que mi mamá estaba esperando otro bebé. Y a la primera casa que habitamos llegó entonces a vivir una señora de unos 60 años, Rosa, acompañada de su madre, a quien yo le calculaba más de 80, doña Veneranda, que era ciega y casi no podía valerse por sí misma. Rosa era solterona, y además de bordar y tejer, era curandera. Hacía limpias, curaba de espanto o de empacho, recetaba medicina tradicional o herbolaria. Además te podía decir si te habían hecho brujería o no, y cómo te la podías quitar. Ya saben, creo que mucha gente conoce a alguien así, a una señora que hace este tipo de trabajos. Mi papá y yo íbamos muy seguido a visitar a mi abuela. Él cuando salía del trabajo y yo de la escuela. Así que naturalmente fuimos haciendo amistad con las inquilinas de esa que había sido nuestra casa. Recuerdo claramente la primera vez que vi el altar de Rosa. Nunca se me va a olvidar. Lo tenía en la esquina izquierda al fondo de la primera habitación. Estaba conformado por un esquinero con un mantel tejido color blanco. Había veladoras, crucifijos, una palangana blanca de peltre que siempre tenía agua, rosarios, una veladora espiritual, imágenes de santos y vírgenes, flores y albahaca de curar. No les voy a mentir, era impresionante ver algo así en lo que fue mi casa. Cuando Rosa no hacía limpias, sentaba en un silloncito cerca del altar a doña Veneranda, y ahí se pasaban las tardes. Ella bordaba y ambas escuchaban la radio o la televisión. A pesar de que a mi abuela le incomodaba la cantidad de gente que iba a ver a Rosa para que les hiciera limpias o demás trabajos, hicieron buena amistad y se hacían compañía entre las 3. Algunas tardes se reunían para rezar el rosario y luego se quedaban juntas viendo telenovelas. Cuando doña Veneranda murió, Rosa se fue a vivir a otro lado. Yo tenía 18 años y regresé a la casita, donde prácticamente vivía solo, para hacerle compañía a mi abuela, estar más cerca. Y es que ella solo se acompañaba por uno de mis tíos, que por su trabajo casi todo el día andaba en la calle. Un día, mientras desayunaba solo, me percaté de que el vaso con agua que me serví para acompañar la comida estaba prácticamente vacío. ¿Y ahora?, pensé. Me serví el vaso lleno y ya me lo acabé sin darme cuenta. Sin darle importancia me serví agua de nuevo. Pero eso sucedió muchas veces más, y por lógica comencé a poner más atención. Colocaba algo al pie del vaso para medir el nivel, el salero, una manzana, el servilletero. Comía, me distraía con la tele o leyendo y, luego de unos minutos, había menos agua. Empecé a imaginarme que estaba loco, pues vaso de agua que me servía, vaso de agua que se consumía sin que yo lo tocara. Cuando esto pasó ya muchas veces, le conté a mis papás, asegurándoles que alguien me estaba tomando el agua. Claro, ellos me tildaron de loco y dijeron que solo era mi imaginación, y decidí intentar no darle mayor importancia, ignorar lo que sucedía. Pero seguía pasando. Me servía agua y comida y mientras comía, el agua iba bajando de nivel sin que yo le tomara. No es que yo viera cómo el agua bajaba, no.
Simplemente me servía el vaso lleno y a los pocos minutos ya estaba en la mitad. Es muy sencillo, sí, pero hasta ahora lo pienso y me siguen dando escalofríos. Un día estaba platicando con mi familia y se me ocurrió contarles lo del agua. Una tía que quería mucho a Rosa y a su mamá y las visitaba frecuentemente, me dijo: «Hijo, tu mesa está puesta exactamente donde Rosa sentaba a doña Veneranda. Ahí tenía su altar para hacer sus limpias. Recuerdo que ahí siempre tiene una veladora espiritual, un vaso de cristal con agua y una flor blanca flotando. A lo mejor tú también la viste. Mira, quizás es coincidencia, pero por si acaso mueve la mesa de ahí». Así lo hice sin mayor problema, pues tenía muy pocos muebles y vivía solo. En la esquina donde estaba la mesa puse una repisa a manera de librero. En un espacio puse una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora que prendía de vez en cuando. El suceso del agua se interrumpió. Desayunaba, almorzaba y cenaba, y el agua que me servía se mantenía siempre al nivel en que yo la dejaba. Al pasar los días casi logré convencerme de que había sido mi imaginación cuando pensaba que me tomaban el agua, pero aún hoy en la actualidad miro con recelo el vaso mientras estoy comiendo. Pasó el tiempo. Mi abuela enfermó y estuvo varios meses en cama. Meses en que Rosa iba ocasionalmente a verla. Recuerdo que un día nos dijo: «En cuanto se muera Tomasa, me avisan enseguida». Mi abuela falleció cerca de las 5 de una mañana fresca y llena de lluvia. Después de hacer los preparativos iniciales, mi papá me dijo que fuera a avisarle a Rosa, y caminé como 25 minutos hasta su casa, ubicada en una colonia rural, apartada. Una casa con un jardín delantero lleno de plantas. Cuando llegué, como a las 7:30 de la mañana, estaba todavía algo oscuro, nublado, y lloviznaba levemente. Al tocar el portón noté que el candado no estaba puesto. Algo raro porque Rosa siempre tenía el candado cerrado, porque siempre tenías que gritarle para que te abriera. Pero esa mañana simplemente abrí la reja. Entré. La puerta de la casa también estaba entreabierta. Toqué y di los buenos días mientras abría la puerta, algo que no era raro que hiciera por la confianza que le tenía. Y Rosa me contestó desde el fondo: «Buenos días. Pásale, José». Entré al comedor. Rosa estaba sentada en la mesa, vestida totalmente de negro. Yo me senté junto a ella, pensando en la manera de decirle que mi abuela había muerto, cuando ella me dijo: «Y murió Tomasa. Ya partió a la casa del padre». Me asombré. Le contesté que sí. Le pregunté que quién le había avisado. Veneranda. Veneranda me avisó. Eran como las 5 de la mañana cuando me despertó dando golpes en la cabecera de la cama. Me dijo: «Levántate, Rosa. Tomasa está tendida. Tenemos que ir a acompañarla. Y por eso ya estoy lista. Voy con mi mamá para allá, ahorita que me tome mi café». Un escalofrío muy intenso recorrió mi cuerpo. Solo atiné a contestarle: «Bueno, ya me voy, doña Rosa, porque tengo que hacer otros mandados. Avisarle a más gente». Ella me contestó que nos veíamos en un rato. Cuando llegué a casa le conté muy asustado a mis papás y a mis tíos lo que viví, pero me dijeron que Rosa me había jugado una broma. Incluso recuerdo que mi mamá soltó una carcajada. Ella venía a ver a tu abuela seguido, y a lo mejor venía para acá y cuando te vio supo que ibas a avisarle de su muerte. ¿A qué otra cosa ibas a ir para allá? Ese fue su argumento para tranquilizarme ante mi consternación. Pero no me quedé tranquilo. La hora a la que Rosa me dijo que le avisó su mamá coincidía con la hora de la muerte de mi abuela. Además, verla vestida de negro, la seriedad con la que dijo aquellas palabras, me había impactado mucho. Y ahora me decían que era una broma. Rosa llegó pocos minutos después de mí a la casa de mi abuela. Luego de darles el pésame, entró con mis tíos y mis papás al cuarto donde estaba mi abuelita. Ahí hicieron el primer rosario de cuerpo presente. Cerca de las 11 de la mañana llegaron los chicos de la funeraria, que por ser de una ciudad pequeña, pues eran conocidos de la familia. Dijeron que iban a embalsamar el cuerpo. Pidieron que todos se salieran del cuarto. En un momento en el que entraban y salían de la recámara con sus herramientas,
Uno de ellos nos dijo a una prima y a mí: oigan, tienen que sacar a la viejita del cuarto. No se puede quedar ahí. Le va a hacer daño el formol. Mi prima le dijo: ¿cuál viejita? Si ya salimos todos y no hay ninguna viejita en el cuarto. Y él contestó: claro, hay una señora sentada en la esquina junto a la ventana. En ese momento su compañero, que acababa de salir de la recámara, le gritó que se apurara, que ya no había nadie, que tenían que empezar con lo suyo. Y yo obviamente me inquieté, aunque mi prima no hizo caso. Me pidió que le ayudara a hacer otros mandados y que dejáramos pasar el asunto. Entre los familiares que llegaron, una tía trajo una perrita. Era una cocker ya algo vieja. Como no dejaba de llover y para que la perrita no estorbara en el patio y que no se mojara, la metieron a la casa. Era un ir y venir de gente. Entraban y salían haciendo una cosa u otra. Ya al anochecer, cuando las amistades comenzaron a llegar al velorio, uno de mis tíos, al que poco le agradan los animales, se dirigió a la dueña de la perra, que estaba platicando conmigo. Tu animal está loco. Llevan 2 veces que entro aquí a la casa enseguida y nomás no se mueve de una esquina. No deja de ver para la pared. Solo mueve la cola y las orejas. Mi tío se estaba refiriendo a mi casa, donde estaba en ese momento la perra. Y es que cuando mi tía fue a bañarse, se la llevó. Dice que la perra miraba fijamente a la esquina del librero, la esquina que ocupara en su momento el altar, donde Rosa hacía sus limpias. Después de bañarse y vestirse y al salir de nuevo para el velorio, mi tía vio que la perra estaba echada en el suelo, pero seguía mirando a la pared, justo a esa esquina, con las orejas bien echadas atrás. Nos dijo que la llamó varias veces para meterla al cuarto, pero el animal incluso reaccionó un poco violento y la asustó. Decidió dejarla donde estaba, bastante asombrada por la desobediencia de este animal. Cerca de las 8 de la noche, Rosa pidió que alguien la llevara a su casa para bañarse, para cambiarse de ropa. Un vecino se ofreció a hacerlo en su coche. Cuando el muchacho regresó, nos contó que le había pasado algo muy raro. Dijo que por un momento, al ir platicando con Rosa, sintió que alguien más iba en el asiento de atrás, que sentía que lo veían por la espalda, que alguien iba con ellos en el coche. No dejaba de ver por el retrovisor, pero la presencia de Rosa lo tranquilizaba. Así que se enfrascó en platicar con ella, porque obviamente atrás no iba nadie. Nos dijo que en cuanto Rosa se bajó del coche y él la vio entrar a su casa, dejó de sentir que lo observaban. Dejó de sentir a alguien en el auto. El vecino entonces esperó a Rosa cerca de media hora. Nos dijo que cuando Rosa iba a subir de regreso, le pareció ver por el retrovisor que una señora venía con ella, pero la vio muy fugazmente. La sensación de ser observado volvió a aparecer en cuanto Rosa se subió, y así hasta llegar a la casa de mi abuelita. Una vecina le dijo que seguramente estaba muy nervioso por la muerte de su madrina Tomasa, que la lluvia hacía que la noche se sintiera pesada, que tratara de tranquilizarse, y se dio de nuevo entonces carpetazo al asunto. Fuera de ese suceso, el velorio transcurrió sin contratiempos, si podemos llamarle así. Cuando sepultamos a mi abuela, al igual que el día anterior, no dejaba de llover, pero esta vez la lluvia era más fina. Recuerdo muy bien algo que nos dijo mi prima Carmen antes de sacar el féretro de la casa. A mi abuela no le gustaba salir, y mira ahora, parece que el cielo le está siguiendo el gusto. Los chicos de la funeraria fueron por la noche a recoger las cosas, lámparas, cables, donde se pone el féretro, entre otras cosas. El muchacho que nos había pedido que sacáramos a la viejita del cuarto, el que manejaba la carroza, nos dijo lo siguiente. Me quedé platicando un rato con doña Rosa en la entrada del panteón. Le comenté que ayer en la mañana me espanté mucho, porque la señora que estaba en el cuarto se me pareció mucho a mi tía Bene, y me dijo que a lo mejor sí era ella. Pero si la señora tiene varios años de muerta, Rosa cree que me va a venir a chamaquear, como si estuviéramos chiquitos todavía. Yo nomás me reí. Cuando dijo eso, mi tía, la que me había dado el consejo de mover la mesa, le dijo: a mí me pareció verla con una señora en la tumba de su mamá, pero con esta lluvia no pude distinguir quién era, aunque sí me percaté de que tenía las trenzas blancas, como doña Veneranda. No sé, a lo mejor sí es ella. Todos se rieron, pero yo estaba muy asustado por lo que escuchaba.
Me preguntaba cómo tomaban a la ligera la presencia de un espíritu. Y es que con los sucesos del día anterior, yo estaba convencido de que Veneranda estuvo en el velorio, estuvo en el entierro de mi abuela, estuvo ahí con nosotros. En mi pueblo se acostumbra hacer los rosarios para difunto durante 9 días. En estos se acompañan familiares, parientes y amistades. Al terminar el quinto rezo, después de que se fueron los vecinos y amistades y solo quedábamos la familia, mi mamá nos dijo que Yadira, una pariente, se puso a ver las figuras de porcelana, las vajillas y las fotos de una vitrina grande que tenía mi abuela. Dijo que algo le comentó mientras señalaba una foto. Estas señoras fueron al entierro, pero ahorita que veo a la viejita me sorprende. Aquí se ve muy acabada, muy mayor, pero en el panteón estaba parada muy derecha, detrás de la otra señora. Dice mi mamá que ella solo le contestó: yo solo vi a Rosa, la más joven. A la otra señora no la vi. La pariente entonces le replicó: es que sí, me llamaron la atención porque iban vestidas totalmente de negro, hasta las medias negras. En el retrato, como podrán adivinar, estaban Rosa y su madre, doña Veneranda. En esa foto acompañaban a un primo que hizo la primera comunión. Recuerdo que esa vez mi mamá nos dijo, ahora cada vez más seria: a lo mejor sí es verdad, y Veneranda vino a acompañar a Tomasa para llevársela. Los rosarios del primer y segundo mes se hicieron sin novedad. La casa de mi abuela estaba prácticamente vacía. Solo mi tío Rogelio seguía viviendo allí para que la casa no estuviera totalmente sola. Yo seguía en la mía. Para el tercer mes el rosario fue un sábado, por lo que mis tíos y mis primos estuvieron en la casa desde el viernes. En la habitación de mi abuelita durmieron una tía y su esposo. Como a las 9 de la mañana que nos vimos, mientras hacía unas tortillas para desayunar, mi tía me dijo: fíjate, Pepe, como a las 5 de la mañana me desperté porque escuchaba voces. No entendía qué decían. Pensé que era Rogelio mirando la tele. Me dormí de nuevo, pero a los minutos volví a despertar, y ya más consciente me percaté de que eran voces de mujer, que parecía que estaban rezando. Desperté a tu tío porque me asusté, y en ese momento todo se quedó en silencio. Él no escuchó nada y se volvió a dormir. Yo ya no pude hacerlo. Ahora te quiero contar algo que pasó la mañana del entierro de mi mamá, algo que no le contamos a nadie, y menos a ti para no asustarte y que no te sugestionaras. Seguro te vas a acordar de que tu tío se fue a dormir a tu recámara, como a las 4 de la mañana. Bueno, pues mientras desayunábamos, esa mañana me preguntó que quién durmió con él. Yo le dije que nadie, que los chamacos se durmieron en la sala y que yo no había dormido. Pero él seguía bien enojado, diciendo que alguien se le había acostado al lado, que hasta escuchó cómo le roncaban bien cerca. Yo le dije que todos se habían acostado en otro lado, que nadie había entrado para allá. Pero él sigue enojado, diciendo que no estaba loco. Entonces yo le respondí a mi tía: oiga, tía, ¿y si es verdad que Veneranda vino con Rosa el día del velorio? Fueron muchas cosas raras las que pasaron. Ustedes las tomarán a broma, pero si nos ponemos a pensar fríamente, no pueden ser coincidencias todas las cosas que pasaron. Mi tía me contestó: pues si no era Veneranda, a lo mejor era algún espíritu de los que Rosa invoca con sus brujerías. ¿Quién sabe qué tantas porquerías hizo ahí en tu casa? Ese día, además de ofrecer el rosario por el descanso del alma de mi abuela, también lo ofrecieron por Veneranda. Y el cuarto mes también pasó algo muy extraño. Durante la madrugada y parte de la mañana, la casa se llenó de olores a albahaca, a lociones de las que usan en los templos. La familia que estuvo temprano dijo que el olor era más intenso en mi casa. Y sin ningún motivo aparente, el olor desapareció de repente. A la mitad del rosario, ese y la misa también se ofrecieron por la tía Veneranda, al igual que todos los siguientes. Después de ese día, nada más se volvió a escuchar en la casa. Nadie más vio nada raro. Me parece increíble que nos sucedan cosas extrañas y no reparemos en ellas hasta no hilvanarlas y entrelazarlas con las que vivieron los demás. Hasta la fecha yo estoy convencido de que el espíritu de Veneranda nos acompañó durante el velorio, durante el entierro de mi abuelita. Y bueno, lamento que el relato sea tan largo,
Pero todos estos sucesos, por chiquitos que son, los recordamos mucho mis familiares y yo. Son temas recurrentes todavía en nuestros convivios. Así que gracias por tu tiempo, Uriel, y un saludo a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Te pido que solo uses mi nombre, José, si es que alguna vez esta historia llega a la comunidad. Esperamos que hayan disfrutado estas primeras historias en este especial. La verdad es que me pareció muy interesante la de Doña Veneranda y cómo una presencia puede manifestarse ante tantas personas durante tanto tiempo. ¿Creen, comunidad, que este tipo de fantasmas son los que terminan convirtiéndose en mitos o leyendas urbanas? ¿Cómo algo trasciende de una historia familiar a una comunidad entera, a una comunidad por completo? Por ahora continuamos con más historias, primero haciendo parada en una casa embrujada y después saldremos a encontrarnos con una leyenda en una carretera solitaria. Continuamos. Hola comunidad, desde hace tiempo he querido compartir algo con ustedes, aunque no es fácil hablar de esto. Siempre he sido muy miedoso, pero la verdad es que mi fascinación por lo paranormal es más fuerte que mi miedo. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado en una casa embrujada? Si su respuesta es no, déjenme contarles algo. Yo vivo en una. Desde que tengo memoria, esta casa ha sido un lugar extraño. Llegué aquí cuando tenía 4 años. Ahora tengo 18. Y puedo decir que el tiempo no ha hecho que las cosas sean menos aterradoras. La casa es de mi abuela. Y siempre hemos sido solo ella y yo, porque mi papá trabaja hasta muy tarde. Los sonidos aterradores comenzaron desde que yo llegué aquí. Y al principio me decían que era solo mi imaginación. Pero yo sé lo que he oído. Sillas que se mueven, platos que se rompen, puertas que se cierran de golpe. A veces son pasos en la azotea, golpes en las paredes o hasta sombras que se deslizan por los rincones. Sin embargo, lo peor no son los ruidos, sino lo que ocurre cuando trato de dormir. Siempre termino viendo a una mujer. Esa mujer aparece durante mis episodios de parálisis del sueño. Está en los rincones oscuros de mi cuarto, observándome en silencio. A veces se ríe, mostrando unos dientes amarillos, horribles y manchados, como si nunca los hubiera cuidado. Otras veces me insulta con una voz cargada de odio. Siempre lleva un sombrero negro que le tapa los ojos, como si no quisiera que se los viera. Por mucho tiempo pensé que solo era un mal sueño, pero lo que ocurrió hace unos meses me hizo cambiar de opinión. Fue un día que regresé de la prepa más tarde del usual, casi a las 4 de la tarde, porque me quedé platicando con unos amigos. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Abrí la puerta de la casa y fue entonces cuando lo escuché. Claramente, alguien estaba subiendo las escaleras. Obviamente no me preocupé porque pensé que era mi abuela. Dejé mi mochila en el sofá y fui directo a la cocina por un vaso de agua. Entonces me llegó un mensaje. Mi abuela me decía que todavía estaba con una tía, que iba a tardar en llegar, que buscara algo de comer. Me quedé completamente helado. Si mi abuela no estaba en casa, ¿quién había subido las escaleras? Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido. Subí corriendo para revisar. No encontré nada, solo silencio. Ese tipo de silencio tan profundo que parece gritarte. Me sentí incómodo, como si algo me estuviera observando, pero traté de ignorarlo. Me sentía muy cansado, así que decidí irme a mi cuarto a descansar. Al abrir la maldita puerta, la vi. Era ella, la mujer que siempre veía en mis sueños. Estaba ahí, parada frente a mi cama. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil. Simplemente no podía moverme. Su sonrisa era exactamente como la recordaba, amplia, grotesca, imposible para cualquier ser humano. Me miraba fijamente y yo sentía como el miedo me apretaba el pecho. De repente, su boca comenzó a abrirse más y más, mucho más de lo que debería ser posible. Los músculos de su quijada parecían tensarse de una manera antinatural,
como si su mandíbula estuviera a punto de romperse. Solo quien haya visto una manifestación así, real como una persona, real como la peor de las pesadillas, puede entender el miedo que te puede provocar. Un miedo de morir en ese momento porque tu corazón ya no aguanta más. Un miedo del que ya no hay regreso. Quise gritar, pero no podía. Sentí como las lágrimas caían por mi rostro. Estaba paralizado, temblando de miedo. Y entonces habló. O al menos le escuché porque su quijada estaba por caerse. Aún no te toca a ti. Su voz era grave, fría. Resonaba en mi cabeza como si estuviera dentro de mí. En ese instante mi cuerpo reaccionó. Pude moverme y corrí. Bajé las escaleras casi cayéndome y salí de la casa sin mirar atrás. Llegué a la casa de un amigo que vivía cerca. Estaba fuera de mí, sin aliento. Toqué el timbre con desesperación y su mamá me abrió la puerta. No me hizo preguntas, simplemente me dejó entrar. Cuando logré tranquilizarme les conté lo que había pasado. Unas horas después, mi abuela y mi papá fueron a recogerme. No les dije todo, pero mi padre notó que algo no estaba bien. Cuando llegamos a la casa, los tres comunidad, vimos como alguien se asomaba por la ventana del cuarto de mi abuela. Mi papá decidió entrar primero para revisar. Revisó toda la casa, pero no encontró a nadie. Cuando nos dejó entrar a nosotros, vimos que todo estaba destrozado. Libreros caídos, platos rotos, focos reventados. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el cuarto de mi papá porque no podía estar solo. Y desde ese día me da terror dormir en mi habitación. La única forma en la que logro hacerlo es siempre teniendo una lámpara encendida. Lo más extraño es que desde aquel evento rara vez he vuelto a tener parálisis del sueño. Pero todavía tengo miedo. Miedo de que esa mujer regrese, de que me vuelva a mirar con esa sonrisa imposible, como lo hizo aquella tarde. Muy buenas noches a toda la comunidad. Antes que nada quiero mandar un saludo a quienes están escuchando este relato, ya sea en video o en el podcast. Me gustaría compartir una historia que le ocurrió a mi abuelito cuando era joven. Si es necesario censurar algunas partes para que sea más adecuado, no hay ningún problema. Soy del estado de Veracruz. Escribo esto mientras escucho uno de tus videos. Había algo macabro en la piscina del hotel abandonado. Y bueno, sin más preámbulos, aquí comienza la historia de mi abuelito. Mi abuelo, a quien muchos conocen como Don Beto el Panadero, actualmente se dedica precisamente a eso, a la panadería, pero antes vendía tortillas, masa y pollo en comunidades alejadas de nuestra ciudad. Solía salir de madrugada para llegar a tiempo a las rancherías, ya que las amas de casa compraban temprano los ingredientes para preparar el desayuno de sus familias. Él era bien conocido por sus horarios puntuales y su amabilidad. Una madrugada lluviosa de febrero, mi abuelito se preparó como siempre para hacer sus entregas. En ese entonces no viajaba solo, lo acompañaba uno de mis tíos, que tenía 17 años. Durante el trayecto cruzaron un puente que conecta nuestra localidad con las comunidades rurales. Justo al bajar por la orilla del camino, mi abuelo pudo ver a una anciana parada bajo la lluvia. Él, siendo un hombre de gran corazón, no podía dejarla ahí con el riesgo de que algo le ocurriera, así que se detuvo, bajó la ventana y le ofreció llevarla. La anciana aceptó, subió al auto. Cuando mi abuelito le preguntó a dónde iba, la señora le dio una dirección que estaba en ruta hacia las entregas, así que sin más problema continuaron el viaje. Todo parecía normal, hasta que mi tío notó un olor peculiar en el interior del auto. Era un olor a cera de veladora, algo muy específico pero fuera de lugar. Mi tío, de madrugada, dándose cuenta de lo que esto podía significar, le dijo a mi abuelito que se sentía mal, que prefería irse en la parte trasera de la camioneta, que era una 4x4 diseñada para los terrenos rurales.
Mi abuelito se detuvo para que mi tío pudiera cambiarse de lugar, y entonces continuó el viaje platicando con la anciana. Siempre conversador, mi abuelito comenzó a platicar con la mujer. Le preguntó cómo estaba, por qué estaba sola a esas horas, y cosas por el estilo, plática ligera. Sin embargo, en cierto momento notó algo. Un ruido, un sonido proveniente del morral que la anciana llevaba consigo. Sonaba como si fueran vasos de vidrio chocando entre sí por los baches del camino, pero decidió no comentar nada al respecto, solo seguir conversando. La charla continuó normal, hasta que la anciana empezó a mencionar personas que mi abuelito conocía. Esto no le pareció raro al principio, era amigo de muchas personas en las comunidades. Pero, mientras más hablaba la señora, mi abuelo se iba dando cuenta de algo inquietante. Todas las personas de las que ella hablaba llevaban muchos años muertas. Aunque le resultó extraño, no dijo nada, simplemente continuó manejando. Finalmente la anciana comenzó a contar una historia mucho más personal. Le habló sobre una de sus hijas, quien había tenido un destino trágico a manos de gente malintencionada. Aunque mi abuelito trató de no mostrarlo, se sintió profundamente incómodo al escuchar cómo describía lo que le había ocurrido. La forma en la que la señora narraba los detalles era perturbadora, pero lo que más inquietó a mi abuelo fue la certeza de que algo no estaba bien con esa mujer. Esto incomodó un poco a mi abuelo, pero trató de consolar a la señora diciendo: «Tranquila, señora, esperemos en Dios que ella ya esté descansando en paz, que aquellas personas que le hicieron mal reciban lo que merecen. Dios se encargará de ellos. Confíe». La señora agradeció por aquellas palabras. Minutos más tarde llegaron al lugar donde vivía la anciana, y después de darle la bendición a mi abuelito, la mujer se bajó y se dirigió a su casa. Una vez que se fue, mi tío volvió al auto con una expresión asustada y le preguntó a mi abuelito si todo estaba bien. «¿Por qué no habría de estarlo?», le respondió. Mi tío, con voz muy nerviosa, le dijo: «Pues es que esa anciana suena como a la aparecida, la que se sube a los carros para asustar a las personas, la que dicen que provoca tantos accidentes aquí en la carretera». Mi abuelito, incrédulo, solo le dijo que no dijera eso, que no le faltara el respeto a la señora. Después continuaron con su recorrido. Lo terminaron sin contratiempos y regresaron esa tarde a casa como si nada. Pasaron algunos días, y en una charla con amigos salió al tema un accidente ocurrido en los mismos rumbos que recorría mi abuelo. Uno de ellos le comentó: «Dicen que se le subió la aparecida, que por eso se salió del camino». Y fue hasta entonces que mi abuelo recordó lo que le había dicho a mi tío aquella madrugada. Les empezó a escribir a la anciana que había recogido, y para su sorpresa, todos coincidieron en que la descripción encajaba perfectamente con la aparecida. Algunos incluso mencionaron que muchas personas que le han llevado a su destino terminaban falleciendo días después, en accidentes o por ataques al corazón. Le contaron que hay gente que dice que en ocasiones, al llegar a su destino, la anciana no abre la puerta, simplemente la atraviesa y desaparece en la oscuridad de la noche. Con muchas dudas y aún sin estar 100% seguro de lo que decían, días después, mi abuelo se atrevió a volver a esa comunidad para buscar a la anciana. No fue fácil, pero terminó encontrando la casa, la misma puerta donde la había visto entrar. Lo recibió una mujer de unos 40 años, a quien mi abuelo le preguntó por la anciana. La mujer, al escuchar la historia, lo que le había pasado a mi abuelo, se mostró triste y con una expresión melancólica solo dijo: «Ay, señor, usted también, ¿verdad?». Mi abuelo, sin entender, le preguntó que a qué se refería, que qué quería decir, y la mujer le respondió: «La anciana de la que habla es mi madre. Era mi madre. Falleció hace años. No sabemos por qué su alma no ha logrado descansar en paz». Mi abuelito palideció al escuchar aquello. Recordó lo que le habían dicho sus amigos y concluyó que probablemente la anciana no descansaba porque esperaba justicia para su hija. Conmovido, mi abuelito pidió disculpas por las molestias y se fue,
con 1000 pensamientos en la cabeza. Durante días no dejaba de preguntarse por qué no le pasó nada aquella noche. Pasó el tiempo y mi abuelo siguió con su vida, pero unos meses después, mientras hacía sus entregas solo, volvió a verla. La anciana estaba de pie junto al camino, exactamente como aquella primera vez. Mi abuelito, al reconocerla, se persinó y solo pudo decir mientras aceleraba: discúlpame, de verdad, pero ahora que sé quién eres, ya no te puedo dejar subir. No te subas a mi carro. Esta historia termina aquí, pero no es la última experiencia que tuvo mi abuelito. Incluso desde pequeño, siempre ha tenido una extraña conexión con sucesos paranormales. Creció en un rancho sin electricidad, donde para alumbrar se usaban velas y donde él y sus hermanos vigilaban los cultivos en el campo. Podría decirse que le aplica ese meme de se agarró a machetazos con el diablo en el cerro, pero esa ya será una historia para otro día. Muchas gracias por leer este relato. No les pido que me crean, pero uno empieza a creer cuando vive este tipo de cosas. Les mando un saludo y espero que puedan dormir tranquilos esta noche. Hola, Uriel, me gusta mucho escuchar tus relatos. Siempre los pongo mientras trabajo. Tengo un año siendo parte de esta bonita comunidad y por fin me animé a escribirte mi historia. Espero que puedas leerla, por favor. Mi nombre es Brian Medina y esta historia ocurrió en Guadalupe, Nuevo León. Es algo larga y abarca desde mi niñez hasta parte de mi adolescencia. Desde pequeño mi mamá era un poco dura con nosotros. No lo culpo, porque sé que ella también tuvo una vida muy difícil. Recuerdo que me obligaba a dormir solo en mi cuarto, diciendo que era hombre, que no debía tener miedo. Yo apenas tenía 7 años, y aunque nunca le dije, me moría de terror. Cada noche al recostar mi cabeza en la almohada, escuchaba como si algo rascara la parte inferior de mi cama. Siempre venía de abajo de ella. Casi todas las noches era lo mismo. Jamás tuve el valor de asomarme para ver qué era. Y por supuesto, mis papás nunca me creyeron. Me seguían obligando a dormir ahí. Con el tiempo las cosas se fueron poniendo más y más extrañas. Mis papás empezaron a notar algo raro. Decían que yo me levantaba en las madrugadas, alrededor de las 3, y bajaba al primer piso. Que ahí me sentaba a platicar con alguien. Varias veces mi papá bajaba a buscarme. Me llevaba de vuelta a la cama, pero yo siempre estaba dormido mientras esto ocurría. Fue entonces cuando mis papás comenzaron a sospechar que algo estaba pasando. Y aún así, todo parecía mantenerse tranquilo, al menos dentro de lo que cabe, hasta que una noche la vi por primera vez. Lo recuerdo perfectamente. Era una noche de enero, de esas frías por el invierno. Esa noche mis papás decidieron que todos durmiéramos juntos en una sola cama. Yo tomé el lado de la pared, pensando que así me sentiría más seguro. Pasaron las horas, pero yo no lograba dormir. Como siempre me tapaba hasta la boca, dejando solo la nariz para poder respirar. De repente, sentí como unos cabellos me rozaban la nariz. Me pasó una vez, y luego otra. En mi mente asumí que era el cabello de mi hermana y no le di importancia, pero entonces, en una de esas veces, lamentablemente abrí los ojos y ahí estaba. Era una mujer que me estaba viendo fijamente. Estaba pegada a la pared, pero de cabeza. Su cabello colgaba hacia mí. Pude ver cada detalle. Sus manos eran negras, deterioradas, con unas uñas llenas de mugre. No lograba distinguir su rostro, pero estaba ahí, meciéndose lentamente de un lado a otro. Me quedé helado de miedo. Sentía que no podía moverme. Finalmente reuní un poco de valor. Me cubrí completamente con la cobija y me acerqué a mi hermana para abrazarla. Lo único que me separaba de esa cosa era una simple cobija. Aún así podía escuchar su respiración cerca de mi cabeza.
Era rápida, agitada, casi como si estuviera jadeando. De repente, el ruido de mi papá levantándose al baño le espantó. Y entonces se fue. Y por fin pude dormir un poco. El amanecer me alivió bastante. Sabía que mi papá se levantaba temprano para ir a trabajar, y los primeros rayos del sol me dieron algo de tranquilidad. Esa casa siempre tuvo una vibra extraña desde que llegamos. Incluso la forma en que mis papás la consiguieron fue rara. Ellos cuentan que no era la casa que originalmente habían escogido. Los de la constructora les dijeron que la que habían reservado ya estaba ocupada, pero que tenían otra disponible, una que unos clientes anteriores no habían querido. Esa fue la casa que nos dieron. Era la última del terreno, y justo a un lado tenía un barranco y un terreno baldío. Muchas veces en esa casa soñaba con una niña. No tenía boca, parecía como si estuviera quemada. Su cabello era corto y sus ojos eran de un café oscuro y profundo. Siempre la veía en mis sueños. Ella intentaba decirme algo, pero no lograba entenderla. Al no tener boca, lo único que se escuchaba de ella era una especie de tarareo. Mi hermano también vivió experiencias muy extrañas ahí. Él recuerda, por ejemplo, un 2 de noviembre, en la madrugada. Mientras dormía, algo lo despertó. En nuestro cuarto teníamos alfombra y un dinosaurio de juguete que se activaba cuando alguien se paraba frente a él, emitiendo un pequeño sonido. Esa noche, mi hermano escuchó como si alguien se arrastrara sobre la alfombra. Se quedó congelado de miedo. Lo que lo hizo reaccionar fue que el dinosaurio se activó, de repente, como si hubiera detectado a alguien frente a él. Mi hermano se levantó para ver qué pasaba. Se le ocurrió simplemente quitarle las pilas al juguete para que ya no se activara, pero no tenía pilas. Asustado fue a despertarme y juntos nos fuimos al cuarto de mis papás. Otra noche mi hermano y yo estábamos solos en casa. Era tarde. Él estaba en la cocina mientras yo estaba en la sala. Lo que ocurrió esta vez fue diferente y marcó un antes y un después, porque no solo yo presencié lo que ocurrió, mi hermano también lo vivió. Primero escuchamos pisadas fuertes bajando corriendo por las escaleras. Luego las mismas pisadas, esta vez subieron apresuradamente. Mi corazón se detuvo. Corrí a abrazar a mi hermano, que también estaba paralizado por el miedo. De repente escuchamos algo más. La risa de una niña que provenía claramente del segundo piso. Era como si estuviera brincando, jugando. El terror que sentimos fue indescriptible. Simplemente nos abrazamos y juntos comenzamos a caminar hacia la puerta de salida, sin atrever a separarnos un centímetro. Cada paso nos parecía eterno. Finalmente corrimos hacia la puerta de enfrente y nos quedamos ahí, viendo la ventana del cuarto donde habíamos escuchado los ruidos. Cuando mis papás llegaron, se sorprendieron al vernos ahí afuera, a las 2 de la mañana. Nos preguntaron qué había pasado, y aunque yo no quería decir nada porque nunca nos creían, dejé que mi hermano les dijera. Esa noche algo cambió en ellos, porque finalmente entendieron que lo que nos pasaba no era solo nuestra imaginación. Fue la gota que derramó el vaso, y decidieron que debíamos mudarnos. Nos cambiamos a una casa en Santa Mónica, Juárez, Nuevo León, pero ahí las cosas no mejoraron, empeoraron. Recuerdo una noche en particular. Habíamos llegado tarde de casa de mi abuela, alrededor de las 2 de la mañana también. Mi papá corrió al baño apenas entramos, y yo fui a limpiar mis zapatos porque había pisado popó de perro. En mi cuarto había una ventana que daba hacia el porche, donde había un pequeño barandal. Mientras pasaba por la ventana, noté una pequeña abertura en la cortina. Por alguna razón sentí curiosidad y miré hacia afuera. Ahí la vi. Era una niña, parada del otro lado del barandal. No puedo asegurar que era la misma niña de mis sueños, pero algo me decía que sí. Su pelo ahora era largo y oscuro, y la luz de la calle apenas alcanzaba a delinearla.
No se veían sus ojos ni sus manos. Era simplemente una sombra inmóvil, simplemente mirándome. En ese momento lo único que pensé fue que quizás era una vecina, una amiga de mi hermana. Pero entonces noté algo peor. La niña no tenía pies. No los tenía. Estaba flotando. Me quedé como pasmado una eternidad, aunque seguramente solo fueron unos segundos. Lo que me hizo reaccionar fue el ruido de mi papá saliendo del baño, y en ese momento la niña simplemente desapareció hacia el suelo, como si se hubiera desvanecido en el piso. Corrí con mi papá y le dije que había una niña allá afuera, y él salió conmigo, linterna en mano, pero por supuesto, ya no había nadie, ya no encontramos nada raro. Las cosas siguieron sucediendo, cada vez más extrañas. Una noche, mientras nos regañaban a mí y a mi hermana, mi hermano mayor salió de su cuarto y nos miró confundido. Nos dijo que había visto a alguien asomarse por su ventana, la que daba al patio trasero. Todos salimos a revisar, pero no había nadie. Y creo que esa fue la primera vez que todos, incluidos mis papás, se dieron cuenta de que algo realmente no estaba bien. Mi hermano mayor me dijo: Brian, ahora sí, realmente te creo. Pasó el tiempo, comunidad, y nos mudamos de casa varias veces, pero parecía que llevábamos la maldición con nosotros. A lo largo de los años seguí soñando con la misma niña sin boca, pero lo que ocurrió cuando tenía 18 años fue lo más impactante. Mi novia, que ahora es mi esposa, estaba embarazada en ese entonces. Desde el principio yo sabía que íbamos a tener una niña, aunque todos decían que sería un niño. La última vez que vi a la niña de mis sueños, fue una noche mientras dormía solo. Estaba recostado de lado y al abrir los ojos, ahí estaba otra vez. Pude verla con más detalle. Su boca estaba quemada, como si hubiera sido achicharrada. Sus ojos me miraban con una intensidad aterradora. Parecía que trataba de decirme algo urgente. Se movía lentamente de un lado a otro, tarareando esa misma canción que siempre escuchaba en mis sueños. Sentí un terror que recorrió todo mi cuerpo. Cerré los ojos para intentar que desapareciera, pero el tarareo se acercaba más y más, como si estuviera junto a mí, como si estuviera en mi oído. Después de unos minutos, la escuché retroceder hacia el ropero y finalmente desapareció. Esa fue la última vez que supe de ella. Poco después nació mi hija, y aunque no sé si fue coincidencia o no, algo en mi corazón me dice que esa niña y mi hija están conectadas de alguna manera. Gracias, Uriel, por leer mi historia. Soy muy fan de esta comunidad y me encanta escuchar los relatos. Espero que alguna vez la comunidad pueda conocer el mío. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de aniversario, un aniversario más de Relatos de la Noche de esta comunidad. Así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, bueno, en las que ustedes utilicen. Nos encuentran como RDLN Oficial y ahí continuamos con la conversación. Nos encantaría que nos muestren cómo están escuchando este episodio, cómo estén celebrando con nosotros. Ahora los dejo como siempre en las ediciones de aniversario con una muestra de lo que era Relatos de la Noche hace 10, 11 años y bueno, esperamos que lo disfruten, que no se burlen tanto y que valoremos juntos todo lo que hemos crecido. Mi nombre es Uriel Reyes y nos escuchamos en 3 días con más Relatos de la Noche. Cuando comencé a trabajar como paramédico, pasó algo que me hizo cuestionarme si quería seguir dedicándome a eso. Una madrugada recibimos una llamada de emergencia. Una persona mayor estaba teniendo un ataque cardíaco. Cuando llegamos al lugar,
El señor estaba tirado en el suelo con las manos en su pecho. Le pedimos a su familia que saliera de la habitación y comenzamos a atenderlo. Su piel tenía un tono azulado y se quejaba de dolores en el pecho mientras respiraba con mucha dificultad. Por momentos perdí el conocimiento, pero hubo un punto en que apretó mi brazo y me pidió que lo ayudáramos. Me dijo que no quería morir. Parecía que íbamos a lograr estabilizarlo, cuando de pronto miró a nuestras espaldas, hacia la esquina de la habitación, y sus ojos se abrieron llenos de terror. Se puso completamente pálido y comenzó a moverse hacia atrás como si quisiera escapar de algo. Le pedimos que se calmara para poder ayudarlo, pero no nos hacía caso. Recuerdo perfectamente su cara desencajada de pánico, mientras seguía mirando hacia el rincón y gritaba: "No, no, no, no puede ser, por favor, no, por favor, no". De repente sentí como su cuerpo se soltó, como simplemente se fue. No pudimos regresarlo. Murió justo ahí con un terror horrible reflejado en su rostro. Cada que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Nunca he querido saber qué fue lo que vio en esos últimos momentos en aquella habitación. Yo soy músico y me dedico principalmente a componer música del género ambient. Hace años tuve una idea para un proyecto. Iba a grabar simplemente el sonido de mi cuarto mientras dormía, para luego mezclarlo con otros sonidos y hacer una pieza de música minimalista, experimental. En aquel entonces vivía en una casa que me prestaban mis padres, un lugar remoto a 1 kilómetro del vecino más cercano, lo cual funcionaba perfecto para trabajar en mi música. Aquella noche instalé varios micrófonos alrededor de mi cama. Me quedé dormido poco después de las 11 con el equipo grabando. Al día siguiente, revisé la grabación y escuché algo que casi me mata de miedo. Exactamente 3 horas y 24 minutos después de iniciar la grabación, se escuchó claramente como la puerta de mi cuarto se abrió. En medio del campus de mi universidad hay un lago de gran tamaño. Los edificios están construidos alrededor de él. De un lado los edificios de la universidad y del otro los dormitorios de los alumnos. En medio hay una pequeña isla de unos 20 metros de largo con un kiosco en ella. Hay 2 puentes que conectan a la isla con el campus, uno hacia los dormitorios y el otro con la escuela. Para regresar a casa después de clases, puedes optar por una larga caminata alrededor del lago o atravesarlo por los puentes. Una noche mis clases terminaron tarde. Regresaba a mi dormitorio caminando por el primer puente cuando vi a alguien de sudadera blanca con el capuchón puesto, caminando en mi dirección por el segundo puente. Cuando llegué al final del primer puente, lo perdí de vista. En realidad no pensé en eso hasta que crucé la isla y empecé a caminar sobre el segundo puente. Tuvimos que habernos cruzado. No había ningún lugar a donde ir. Comencé a correr hacia mi habitación y cuando llegué mi compañero de cuarto ya estaba ahí. Sin aliento, le comencé a platicar lo que me había pasado en el puente, pero de pronto me detuvo y me preguntó: ¿era alguien con una sudadera blanca? Resultó que a él le había pasado lo mismo el semestre anterior. Nunca volví a tomar el puente de noche. Nadie lo decía, pero creo que esa era la razón por la que todos tomaban el camino largo a los dormitorios. Buenas noches a todos. Me llamo Mónica González. Soy originaria del estado de Querétaro.
Te escucho desde 2017, cuando trabajaba como recepcionista en un taller, y siempre me encantó la manera en la que narras las historias. Muchas veces imaginé compartir alguna de las experiencias sobrenaturales que me ha pasado, porque honestamente siento que he convivido con lo paranormal toda mi vida. Pero esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi esposo. Y sinceramente creo que eso fue lo que más miedo me dio. Porque una cosa es vivir algo raro tú mismo y otra muy distinta escuchar a la persona que amas contarte algo con una cara que sabes perfectamente que no está fingiendo. Todo esto pasó antes de la pandemia, antes de que todos estuviéramos encerrados. Yo ya tenía algunos años viviendo con quien entonces era mi novio y ahora es mi esposo. Vivíamos en una colonia al norte de Querétaro, muy cerca de un anillo vial donde siempre había accidentes por exceso de velocidad. En ese tiempo los dos trabajábamos en parques industriales y teníamos que levantarnos muy temprano para alcanzar los camiones de transporte de personal. Dependiendo del turno, a veces podíamos irnos juntos y otras veces cada quien tenía que salir por separado. Había días en que teníamos que caminar cerca de 1 kilómetro por calles completamente oscuras, a eso de las 4 de la mañana. Con el tiempo comienzas a reconocer a las personas que hacen la misma rutina que tú a esas horas. No sabes sus nombres ni a qué se dedican, pero los ubicas. Ves las mismas caras, las mismas mochilas, las mismas chamarras. Y aunque nunca hablas con ellos, se siente menos pesado caminar sabiendo que no eres el único despierto a esa hora. Una noche mi esposo llegó del trabajo y me dijo que algo raro le había pasado en la mañana. Recuerdo perfecto su tono porque venía serio, pero no como cuando alguien quiere contar algo emocionante, sino confundido. Me dijo que salió a la misma hora de siempre y que la calle estaba completamente silenciosa. Solo alcanzaba a escuchar las pisadas de un señor que siempre sale de una calle antes y caminaba casi al mismo ritmo que él. Entonces se comenzó a escuchar un ruido, un chillido. Dice que sonaba como los frenos de un camión grande, pero muchísimo más agudo. Un sonido tan fuerte y extraño que poco a poco comenzó a llenar todo el silencio de la calle. Mi esposo bajó la velocidad hasta quedar caminando junto al señor porque ambos intentaban entender de dónde venía ese ruido. Y fue cuando llegaron a la esquina de una avenida principal. Ahí había un canal para el agua de lluvia. Y ahí la vieron. Una mujer. Tenía el cabello largo, oscuro, cubriéndole parte de la cara. Llevaba un vestido largo que prácticamente tapaba todo su cuerpo, excepto los pies, porque no tenía. Mi esposo me dijo que era ella quien hacía ese chillido. No gritaba palabras, solo lloraba. Pero ese llanto sonaba tan agudo que parecía atravesar toda la calle. Los dos se quedaron paralizados. La mujer cruzó frente a ellos sin mirarlos. Solo avanzó llorando y después desapareció de su vista. Mi esposo y el señor tardaron unos segundos en reaccionar, pero siguieron caminando porque tenían que llegar al trabajo. No hablaron ni una palabra. Solo siguieron juntos hasta que el camino del señor se separaba del de mi esposo. Antes de irse, el señor por fin habló y le dijo: «Ponte a rezar, hijo. Eso era algo malo». Durante días mi esposo estuvo diciendo que probablemente había visto a la Llorona. Incluso llegó a contárselo a otros compañeros del trabajo. Pero algo no terminaba de convencerme a mí. No sé por qué, pero desde que me contó eso yo sentía que no había visto a la Llorona. Yo sentía que había visto a la muerte. Pasaron los días y el tema comenzó a quedarse atrás,
hasta que un fin de semana ambos salimos tarde del trabajo. Eran cerca de las 11 de la noche y mi esposo pasó por mí a la parada donde me dejaba el camión. Todavía teníamos que caminar unos 20 minutos para llegar a la casa. A mitad del camino vimos una multitud. Varias personas estaban reunidas alrededor de alguien tirado en el piso. Una persona lo abrazaba mientras otra hablaba por teléfono. Nos acercamos un poco, pero sinceramente nos dio miedo quedarnos ahí porque ya era tarde y esa parte estaba muy sola. Así que seguimos caminando hasta la casa. Como media hora después, me marcó mi mamá. Venía muy alterada. Me preguntó si ya habíamos llegado bien porque ella también pasaba por esa zona cuando regresaba del trabajo y me contó que la calle estaba cerrada por policías. Dijo que a lo lejos alcanzó a ver una camioneta del CEMEFO, del Servicio Médico Forense. La persona que habíamos visto tirada había muerto. Después supimos por grupos vecinales que aparentemente había sido un infarto, y aunque eso nos impresionó mucho, no imaginábamos que lo peor todavía faltaba. Una semana después seguimos con nuestra rutina normal. Mi esposo salió primero, como siempre, y yo salí una hora después. Ese día tomé mi camión y desde que llegamos cerca de la carretera vi que había muchísimo tráfico, algo completamente inusual a esa hora. Cuando avanzamos un poco más alcancé a ver luces de patrullas, ambulancias y una grúa enorme. Había ocurrido un accidente fatal. En eso mi esposo me mandó un mensaje diciéndome que lo habían regresado del trabajo porque se sentía mal. Le marqué de inmediato y tenía la voz temblorosa. Solo me dijo: me pasó algo horrible, pero ya voy para la casa. Cuando llegó estaba pálido. Le pregunté si se sentía mal físicamente o qué había sucedido, y entonces me contó esto. Me dijo que esa mañana todo se sentía raro desde que salió de la casa. No había nadie en las calles, ni siquiera las personas que normalmente veía todos los días. Me dijo que el ambiente se sentía extraño, como cuando sabes que algo malo está a punto de pasar. Entonces comenzó a escuchar a una mujer llorando. La voz venía de la calle junto a una primaria que ocupaba toda una cuadra. Al principio apenas distinguía lo que decía, pero después escuchó claramente: ayúdame. Dice que sonaba como un susurro, y luego otra vez, más fuerte: ayúdame, 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 ayúdame. Mi esposo pensó que alguien había sido asaltada o atropellada. Incluso me confesó que por instinto quiso ir a ayudarla. Pero entonces recordó lo que había pasado la vez anterior y siguió caminando. Y fue ahí cuando volteó y la vio. Era una mujer con pantalón de mezclilla, con el cabello cubriéndole la cara. Caminaba lentamente hacia él mientras se sujetaba el estómago con ambas manos y repetía una y otra vez: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dice que se veía completamente real, no como una aparición, no como algo fantasmal. Parecía simplemente una mujer herida. Y por un momento estuvo a punto de regresar para ayudarla, pero algo dentro de él les decía que no se detuviera. Así que siguió caminando hasta cruzar toda la cuadra. En ese momento pasó un coche y él sintió alivio de ver por fin a otra persona. Volteó otra vez y la mujer ya no estaba. Mi esposo intentó convencerse de que había vuelto a pasar algo parecido a la primera vez y decidió dejarlo atrás. Llegó al camión de personal y poco después tomaron la carretera, pero comenzaron a avanzar muy lento.
Entonces se pasó a los asientos delanteros para preguntarle al chofer qué estaba pasando. Ahí vi un coche destrozado contra el muro de contención. Bomberos, protección civil, luces por todos lados, el carril cerrado. Y mientras el camión avanzaba junto al accidente, mi esposo vio cómo sacaban un cuerpo del automóvil. Era una mujer. Tenía la misma ropa, el mismo cabello cubriéndole la cara. Era ella, la misma mujer que minutos antes le había pedido ayuda en la calle. Mi esposo me dijo que en ese momento sintió que todo el cuerpo se le aflojó, porque entendió algo que hasta hoy sigue sin explicar. La mujer le estaba pidiendo ayuda cuando ya había muerto. El accidente salió después en las noticias. En el auto iban 3 personas, pero solamente ella murió al instante. No sé qué fue lo que vio mi esposo aquella primera vez. No sé si realmente era la llorona, la muerte o algo peor. Pero sí sé que después de eso él tardó muchos días en volver a salir tranquilo de madrugada. Incluso cuando intentaba dormir se despertaba sobresaltado. Y aunque él nunca me lo pidió, yo empecé a hacerle pequeños amuletos de protección, porque no quería que nada le pasara. La noticia del accidente aún se puede encontrar en internet. Hola, comunidad. En 2023 me mudé a Cuernavaca y a finales del 2026 decidimos regresar a la Ciudad de México. Reencontrarme con amistades y rostros conocidos de toda la vida para mí ha sido muy bonito, sobre todo porque durante muchos años fui parte del comité vecinal, así que es común que cuando me encuentro en la calle con vecinos que ya son adultos mayores, me comenten situaciones de cualquier tipo que ocurren en sus edificios y me pidan apoyo o simplemente consejo. Hace 2 semanas me pasó algo que no había querido contarle a nadie porque ni yo misma sabía cómo explicarlo. Eran como las 6 de la tarde y saqué a pasear a mis perritas como siempre. A esa hora la avenida donde vivo tiene muchísimo movimiento. Los vecinos van llegando de trabajar, otros salen a comprar pan en un puesto que se instala todas las tardes sobre la banqueta, que además es bastante amplia y hace que mucha gente se quede ahí parada platicando. También siempre está un señor en triciclo vendiendo fruta y dulces. Todo el tiempo pasan carros. Es una avenida muy transitada, muy viva. Llegando justo frente al puesto de pan vi a Doña Luz. Era imposible no reconocerla. Siempre vestía falda larga hasta los tobillos, un suéter viejo y muchísimo maquillaje. Labial rojo pintado mucho más allá del contorno natural de su boca, sombra azul muy fuerte, ojos delineados, máscara de pestañas exagerada, cejas negras dibujadas y una peluca lacia de fleco, casi siempre rubia pero a veces también pelirroja. Además traía un sombrero de paja adornado con una flor amarillenta de plástico. Siempre traía un carrito de mandado lleno de bolsas de lona y quién sabe cuántas cosas más. Yo siempre imaginé a Doña Luz como una especie de payasito decadente, y además era famosa entre los vecinos porque desde las ventanas de su departamento se la pasaba gritándole groserías a la gente, sobre todo a las mujeres. «Váyanse de aquí, putas. Chinga a su madre. Les voy a dar unos plomos». Muchas veces nadie alcanzaba ni siquiera a verla. Solo se escuchaban los gritos saliendo desde adentro del departamento. Doña Luz pasaba largas temporadas completamente sola. Nadie parecía hacerse cargo de ella y honestamente todos asumíamos que tenía algún problema mental. Por eso me sorprendió verla tan tranquila aquella tarde. Cuando cruzamos miradas me sonrió y nunca la había visto sonreír. Me dijo: «Ay, tus perritos, qué bonitos». Y algo que todavía me inquieta más es que mis perritas se acercaron sin miedo.
No había ningún problema. Hasta les dije, saluden, niñas. Doña Luz extendió la mano y mi chihuahueña, Panchita, se levantó en dos patas para dejarse acariciar. Después se acercaron las otras dos. Todo fue muy breve, pero recuerdo perfectamente que no sentí nada negativo, nada pesado, nada extraño. Al contrario, por primera vez vi a Doña Luz relajada, tranquila, como si ya no estuviera molesta con nadie. Antes de irme le dije, que pase buena tarde, Doña Luz, y seguí caminando. No volví a pensar demasiado en eso hasta hace un par de días. Una vecina me comentó que personas desconocidas andaban haciendo preguntas sobre un departamento abandonado de un edificio donde ella ni siquiera vive. Me pidió que si veía a la representante de ese bloque le avisara, y así lo hice ayer que me la encontré. Pero, comunidad, durante la charla me dijo, justo en esa entrada del edificio, el único departamento abandonado es el de la señora Luz. Le pregunté que a qué se refería. Pues no estabas. Es que teníamos muchos días sin verla salir o entrar. Nos preocupamos y le preguntamos al muchacho que hace la limpieza, pero dijo que tampoco la había visto, que a lo mejor se había ido con su familia. Pasaron los días y cada vez que alguien pasaba por su puerta olía muy raro, como a gas, como a huevos podridos. Cuando dijo eso sentí un nudo en el estómago, aunque todavía no entendía por qué. Y ella siguió hablando. El olor era tan feo que llamamos a la policía. Nada más querían tocar la puerta y ya se querían ir rápido, pero les insistimos mucho porque pensamos que podía ser una fuga o algo peor. Por fin tiraron la puerta y encontraron a Luz en muy mal estado. Llegaron los peritos y dijeron que por lo menos tenía 10 días de haber fallecido. Doña Luz tenía casi 80 años. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría y le pregunté a mi vecina, a ver, espéreme, ¿cuándo pasó esto? Y me respondió algo que hasta hoy no me puedo sacar de la cabeza. Ya tiene tiempo, como 2 años. Lo único que pude hacer fue quedarme callada, pensando en la tarde en que vi a Doña Luz acariciando a mis perritas en medio de toda esa avenida llena de gente, como si siguiera viva igual que cualquiera de nosotros. No es la primera vez que alguien que ya murió se hace presente, pero sí es la segunda ocasión en que me encuentro con alguien que ya no está en este plano y a quien veo de lo más normal, como si aún siguiera con vida. Ojalá, comunidad, que ya esté descansando en paz, Doña Luz. Recuerden, aún pueden comprar mi libro si lo encuentran en alguna librería. Llévenselo. También está disponible en Estados Unidos, en Chile y en España. Gracias por hacer de este un libro tan bien recibido y tan bien aceptado. Si quieren comprarlo en línea, el enlace está como siempre en la descripción. Continuamos con más historias esta noche. Muy buenas noches tenga todo aquel que esté escuchando. Quiero permanecer anónima, así que solo diré que soy de Colombia y vivo en un pueblo. Y aquí no es raro crecer escuchando historias de brujería, de apariciones o de personas que supuestamente pueden transformarse en animales. Desde niña conviví con ese tipo de relatos, y honestamente también con cosas que simplemente no tienen explicación. Siempre he sentido que tengo cierta sensibilidad para estas cosas. A veces puedo sentir cuando un lugar tiene algo raro, o cuando alguien trae encima una energía pesada. Incluso he llegado a ver cosas que definitivamente no parecen de este mundo.
Normalmente trato de ignorarlo, pero hay una figura que apareció varias veces a lo largo de mi vida, y cada vez que la vi, alguien murió después. La primera ocasión ocurrió cuando yo estaba en la universidad, aunque realmente esta historia empieza mucho antes. Cuando yo tenía 2 años, mi mamá decidió irse a vivir con mi abuela. Mi abuela había muerto años atrás y ella se había quedado completamente sola después de que una nieta, a la que crió prácticamente como hija, se casara y se fuera de la casa. Así que crecí viviendo con mi mamá, mi hermano y mi abuelita. Con los años se convirtió en la persona más importante de la casa. Era de esas abuelas que siempre están haciendo algo, aunque sea solo sentarse a verte mientras comes o preguntarte si ya llevas suéter porque va a llover. Pero cuando yo entré a la universidad, le diagnosticaron Alzheimer. Y honestamente creo que ver a alguien apagarse por esa enfermedad es una de las cosas más dolorosas que existen. Mi abuela comenzó a olvidar nombres, lugares, conversaciones enteras. Había días donde confundía épocas completas de su vida. A veces hablaba de sus papás como si siguieran vivos, o me veía a mí como cuando todavía era niña. Las últimas semanas fueron especialmente difíciles. Vivíamos entre enfermeras, medicamentos, urgencias y noches sin dormir. Mi mamá y yo dormíamos cerca de ella porque nos daba miedo que le pasara algo en la madrugada. Incluso teníamos la costumbre de ponerle una mano sobre el estómago mientras dormía, solo para sentir que seguía respirando. Fue una de esas noches cuando la vi por primera vez. Recuerdo despertar de golpe en plena madrugada. Todo estaba completamente oscuro, silencioso. Lo primero que hice fue mirar a mi abuelita para asegurarme de que seguía ahí, y ella estaba dormida. Pero inmediatamente después sentí algo raro. Esa sensación incómoda de saber que alguien te está observando, aunque no escuches nada. Empecé a recorrer el cuarto con la vista hasta llegar a los pies de la cama de mi abuela. Y entonces vi algo. Al principio pensé que era una sombra o ropa colgada, pero poco a poco mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad y entendí que era una figura. Era altísima. Llevaba algo parecido a un velo negro que caía hasta el piso y no podía ver el rostro. Honestamente no sé si tenía cara siquiera. Solo sabía que me estaba mirando. Pero peor no era verla, era lo que provocaba. Sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo, pero además una tristeza imposible de explicar, como si de pronto toda la alegría del mundo desapareciera. Nunca había sentido algo así. Mi mamá siempre me decía que si alguna vez veía algo raro empezara a rezar, pero les juro que en ese momento olvidé todas las oraciones que conocía. Era como si las palabras simplemente hubieran desaparecido de mi cabeza. No podía moverme, no podía hablar. La figura comenzó a moverse lentamente hacia un lado del cuarto y después desapareció. En cuanto dejó de estar ahí, sentí que podía respirar otra vez y empecé a rezar desesperadamente. No le conté nada a nadie porque pensé que tal vez el estrés o el cansancio me estaban afectando. Pero una semana después, volvió a aparecer. Esta vez estaba al lado derecho de la cama de mi abuela. Y volvió a pasarme exactamente lo mismo. Ese frío insoportable. Esa tristeza que parecía llenar todo el cuarto. La sensación de que algo no debería estar ahí. Recuerdo que esa vez intenté cerrar los ojos, convencerme de que estaba imaginándolo, pero simplemente podía sentir su presencia aunque no la mirara directamente. La última vez fue peor. Desperté en plena madrugada y ella estaba justo en la cabecera de la cama, muy cerca de mi abuela.
y esa vez pude verle las manos. No tenían piel. Eran manos huesudas, como manos de esqueleto. Y aunque nunca había visto algo así, creo que en ese momento entendí perfectamente lo que significaba. No sé si realmente era la Santa Muerte o simplemente algo relacionado con la muerte, pero supe que mi abuelita iba a morir pronto. Y al día siguiente falleció. Después de eso pasaron varios años sin que volviera a ver aquella figura, hasta que una tía enfermó de cáncer. Mi mamá decidió cuidarla también en la casa, y para poder atenderla mejor durante las noches conectaron su cuarto con el mío por medio de una puerta que casi siempre permanecía abierta. Una noche desperté y la vi otra vez. Estaba frente a mi cama y sentí exactamente lo mismo que años atrás. El frío, la tristeza, ese miedo extraño que no se parece al miedo normal. Pero esa vez hubo algo diferente. Por primera vez pensé que tal vez había venido por mí. No pude volver a dormir toda la noche. A la noche siguiente apareció otra vez, ahora junto a la puerta que conectaba a mi cuarto con el de mi tía. Y ya entendí que no estaba ahí por mí. La última vez que la vi fue en la cabecera de la cama de mi tía, quieta, observando. Ya no necesité verle las manos para entender lo que estaba pasando. Mi tía falleció pocos días después. Desde entonces no he vuelto a ver a eso, lo que sea que sea. Y honestamente, espero que siga siendo así, porque después de vivir algo así entendí que yo ya no quiero volver a descubrir cuando la muerte está cerca. Se me subía el muerto y siempre me pasaba lo mismo. Abría los ojos en la madrugada y sabía que había alguien ahí, conmigo. A veces me dejaba verla. Salía de la oscuridad como si decidiera dejarse ver. Una mujer de negro, muy pálida, siempre escondida en la esquina de mi cuarto. Esto puede ser sugestión nada más. Pueden ser los nervios de escuchar historias con las que conectas, con las que te sientes cercano. Pero ustedes saben que son muchos los escuchas de este espacio que en algún momento escuchen, sienten o ven algo extraño al escuchar relatos de la noche, o bien durante la noche después de hacerlo. También puede ser por tanta gente que utiliza estas historias para relajarse y dormir, ¿no lo creen? Hoy hay historias variadas, pero las más extrañas serán esas que incluyen a este podcast como detonador para una manifestación paranormal. ¿Tú has tenido alguna? ¿O la tendrás quizás esta misma noche? Vamos con las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Desde niño me pasaban cosas raras por las noches. Nunca fui alguien que hablara mucho de eso porque en mi casa se manejaba como algo medio normal. Mi mamá era de esas personas que te dicen que reces y ya, mientras que mi papá decía que seguramente eran sueños o que dejara de ver películas que me asustaran y ya. Pero sí había algo específico que me pasó durante varios años y que hasta la fecha sigo recordando demasiado bien. Veía a una señora,
mucho. Yo despertaba en la madrugada y simplemente ya estaba ahí. A veces sentada en una silla, a veces parada junto a la ventana, otras veces cerca de la puerta. Nunca hablaba ni hacía nada, solo estaba ahí. Era una señora mayor, muy delgada, de cabello negro, aunque ya tenía algunas partes blancas. Traía una especie de vestido o camisón largo y tenía algo raro en la cara que nunca pude entender bien. Y no es que estuviera desfigurada ni nada así, tan feo. Simplemente sentía que nunca podía verla por completo, como si la estuviera viendo detrás de algo empañado. Como si una parte de su cara siempre estuviera borrosa, siempre permaneciera así. Y aunque me daba muchísimo miedo, había algo raro en todo eso porque yo era niño y muchas veces ni siquiera sabía si estaba despierto o soñando. Lo peor es que parecía que me observaba. Nunca hacía nada más, solo se quedaba ahí, viendo. Con el tiempo dejó de pasar. Crecí, entré a la prepa, a la universidad, empecé a trabajar y poco a poco esas cosas fueron quedando atrás, hasta casi ni siquiera recordarlas. A veces me acordaba y pensaba que seguramente habían sido sueños raros o algún tipo de parálisis del sueño. Y honestamente, esa explicación me parecía suficiente. Decir que de niño se me subía el muerto. Hace poco más de un año empecé a escuchar podcasts de terror. Ya conocí historias y leyendas desde antes, claro, pero empecé más a agarrar la costumbre de ponerlos mientras manejaba, mientras hacía cosas en la casa o cuando tenía tiempo libre. Y eventualmente llegué a Relatos de la Noche. Luego escuché mucho también otro podcast, luego otro y otro. Me obsesioné un poco. Sí llegué a ese punto donde ya estaba esperando tener tiempo libre para ponerme audífonos y escuchar historias durante horas. Los domingos son mis días de descanso. Vivo solo y normalmente aprovecho para limpiar, pedir algo de comer o simplemente acostarme mientras veo el teléfono por horas. Sin darme cuenta, ese día, los domingos, se volvieron mis días para escuchar historias de miedo. Y justo ahí empezaron cosas raras. Primero pensé que no tenía ninguna relación. La primera vez tuve una parálisis del sueño. Ese domingo en la noche, de nuevo se me subió el muerto. Abrí los ojos en la mitad de la madrugada y sentí algo que mucha gente describe exactamente igual. Cuando sabes que hay alguien más en tu cuarto. En ese momento no vi ni escuché nada, pero lo sabía. Abrí los ojos y sentí compañía. Y sentí un miedo horrible. Intenté moverme y no pude hasta que de repente desperté completamente. Me levanté, tomé agua y seguí con mi vida. La siguiente semana, mi día después de Relatos volvió a pasar. Luego otra vez, luego otra. Lo raro es que nunca me había ocurrido algo así antes, y empecé a notar algo todavía más extraño. Solamente me pasaba después esos días donde me aventaba horas escuchando historias, sus historias. Yo mismo me reía porque me acordaba de comentarios que veía en videos o grupos donde la gente decía que le pasaban cosas extrañas escuchando Relatos de la Noche. Yo al principio pensaba que era absurdo. Pensaba que si escuchar historias trajera algo raro, entonces todos estaríamos embrujados. Millones. Además, siempre he creído que cuando escuchas algo de miedo, luego tu cerebro empieza a jugar contigo. Te puede hacer conectar puntos que no tienen relación, encontrar explicaciones sobrenaturales donde no se necesitan. Pero las cosas siguieron pasando. Una noche desperté y sentí como si alguien estuviera sentado a los pies de mi cama. No vi nada, pero sentí hasta el colchón hundido. Otra noche escuché una respiración muy bajita, como alguien respirando por la nariz cerca de mí. Pensé que era mi imaginación, hasta que llegó la noche que me hizo escribir esto, comunidad.
Yo no escuché la historia de la ouija que se come nuestras almas conforme fue saliendo. Vi que iban a ser varios episodios y dije que mejor me esperaba que estuviera completa para escucharla toda de una vez. Ese domingo me aventé toda la historia, como hora y media, ¿no? Ya era tarde cuando terminé. Apagué la televisión, puse el celular a cargar y me acosté. Ni siquiera tenía miedo. De hecho, me dormí bastante rápido. Y apenas me quedé dormido, pasó. Ni siquiera fue a mitad de la madrugada como las otras veces. Sentí inmediatamente esa sensación horrible, como cuando algo te aplasta y no puedes moverte. Abrí los ojos y vi mi cuarto oscuro, pero me sentí un poco más consciente que otras veces. Más despierto. Podía escuchar claramente un carro pasar afuera. Escuchaba un perro ladrando a lo lejos, y entonces sentí algo en el pie, en el dedo gordo del pie derecho. Pensé que era la cobija, pero volvió a pasar. Sentí algo húmedo, una presión rara. Tenía la cabeza medio doblada por la almohada y no podía moverla, así que intenté mirar hacia abajo solamente con los ojos. Y ahí estaba una señora, en mi cama. Era ella. La reconocí inmediatamente. El cabello negro, la cara extraña, la piel pálida. Era la misma señora que veía cuando era niño. Estaba sentada junto a mis pies y me estaba chupando el dedo gordo del pie derecho. Intenté moverme, intenté gritar, intenté hacer cualquier cosa, pero no podía. Trataba de despertarme y no lo lograba. Sentía las lágrimas correr por un lado de mi cara mientras seguía viendo eso. Y entonces sentí un dolor muy fuerte, un dolor repentino, como un piquete intenso. Y desperté. Me levanté de golpe y prendí la luz. Revisé debajo de la cama, fui al baño, a la cocina. Revisé todo mi departamento. No había nadie. Pero me dio tanto miedo que agarré una almohada y me fui a dormir a la sala. Abajo de mi departamento hay un puesto de comida que cierra tardísimo, y esa noche seguía abierto. Escuchaba los platos, la gente platicando, carros pasando. Normalmente me molesta muchísimo el ruido cuando quiero dormir, pero esa noche me tranquilizó. Sentía que había vida allá afuera. Sentía que si me pasaba algo podía salir, pedir ayuda o simplemente ver a alguien vivo. A la mañana siguiente me metí a bañar para ir a trabajar. Ni siquiera estaba pensando en eso ya. Estaba poniendo shampoo cuando levanté el pie porque sentía una molestia. Vi el dedo gordo y me quedé viéndolo unos segundos porque no entendía qué era lo que estaba ahí, lo que estaba viendo. Había una marca. Era una media luna formada por pequeños puntos. Marcas de dientes. Te voy a mandar una foto, Uriel, porque si yo estuviera escuchando esto tampoco me creería. Te agradezco mucho, mucho los momentos de entretenimiento, los momentos en los que me has acompañado, pero yo dejaré de escuchar por un tiempo el programa, esperando que todo mejore, que todo desaparezca. Un saludo a todos. Espero pronto volver a ser parte de esta comunidad. Buenas noches, Uriel y comunidad RDLN. En algún momento he tenido ya experiencias intensas. Ver fantasmas de gente que quiero, sobre todo. Pero esta que les voy a contar es diferente. Mucho. Pero justamente por eso me inquieta tanto. Porque fue algo pequeño quizás. Algo que en ese momento parecía tener una explicación lógica. Pero mientras más lo pensé, menos sentido me hizo. Yo tengo la costumbre de escuchar podcasts o videos para dormir.
Desde hace mucho me acostumbré a hacerlo porque me ayuda a dejar de pensar en cosas del trabajo o simplemente a distraerme un rato antes de dormirme. Y últimamente, una de las cosas que más escucho son historias de terror. Relatos de la noche, claro, también un podcast que me gusta mucho en inglés y videos de recopilaciones de apariciones de fantasmas. Ese día había sido bastante pesado en el trabajo y llegué cansado. Cené algo ligero, me acosté y puse el episodio nuevo de Relatos de la Noche. Recuerdo perfectamente que todavía estaba despierto porque incluso pensé algo como: voy a escuchar una historia y ya me duermo, aunque no termine todo el episodio. Me puse los audífonos y me quedé acostado viendo al techo. Escuché el episodio completo, comunidad. Recuerdo perfectamente el final porque escuché la despedida de Uriel. Que tengan muy buenas noches. Cuando dice que tengan muy buenas noches, pausado, y hasta me dio esa sensación rara que luego dejan algunas historias cuando terminas de escucharlas, cuando te quedas pensando un momento en ellas. Me quité los audífonos, dejé el celular sobre la mesa que está junto a mi cama y me acomodé para dormir. Y ya, hasta ahí una noche completamente normal. Cuando por fin me cambiaron y ya no volví a ese lugar, gracias a Dios. No sé cuánto tiempo pasó después, pero desperté de repente. Abrí los ojos de golpe porque escuché algo. Escuchaba voces muy bajitas. Venían de la sala. Al principio pensé que algún vecino había dejado la televisión muy alta o algo así, porque vivo en un departamento y a veces alcanzan a escuchar cosas. Pero me quedé unos segundos escuchando y me di cuenta de que no. Las voces, comunidad, estaban dentro de mi casa y sonaban conocidas. Me quedé inmóvil tratando de entender qué estaba escuchando hasta que pensé algo que me tranquilizó un poco, que seguro se quedó reproduciendo el episodio y nada más. Pensé que a lo mejor me había quedado dormido antes de terminarlo y había seguido reproduciéndose solo durante horas. Me levanté medio dormido y salí a la sala. La televisión estaba apagada, la cocina estaba oscura. Lo único prendido era mi celular sobre la mesa. Y sí, se estaba escuchando algo. Lo agarré y vi la pantalla iluminada. Era una voz, la de Relatos. Esta. La apagué sin pensarlo demasiado porque en ese momento estaba más dormido que despierto. Me acuerdo que ni siquiera revisé qué era exactamente porque pensé: qué menso, dejé esto reproduciéndose toda la noche. Regresé a mi cuarto y me dormí otra vez. Pero lo raro vino al día siguiente. En la mañana estaba desayunando antes de irme a trabajar y me acordé de lo de la madrugada. Me daba curiosidad saber qué fue lo que estaba escuchando, qué episodio. Pensé que iba a encontrar una cadena de episodios o varios videos reproducidos después del relato que recordaba. Pero no. Lo último que aparecía era el episodio nuevo que había escuchado antes de dormir. Ni siquiera estaba completo. Se paró justo después de la historia que yo recordaba que era la última que había escuchado. No había otro episodio. No había reproducción automática. No había otro video después. Nada. Y lo que más recuerdo de esa madrugada es que no escuché una sola voz, que escuchaba varias, como personas hablando bajito, como si estuvieran platicando entre ellas y respondiéndole a Uriel. Y hasta hoy sigo pensando lo mismo. Si dejé el episodio justo cuando me dormí, justo cuando lo detuve y ya nada más, entonces no sé qué fue lo que escuché en la sala, ni cómo salió de mi celular. ¿Ustedes qué piensan? De verdad que cualquier teoría que pudiera aclarar esto me va a calmar muchísimo.
si alguien la tiene. Esta experiencia me pasó hace aproximadamente 2 años y todavía me acuerdo perfecto porque fue una de esas cosas que duran segundos, pero se te quedan en la cabeza mucho, mucho tiempo. Yo trabajaba en un bar de la colonia Roma en la Ciudad de México. El bar tenía 2 sucursales y ese día me había tocado trabajar en la sucursal 2. Ya cuando terminé mi turno iba a pasar a la sucursal 1 para hacer cuentas y algunas cosas pendientes antes de irme a mi casa. La sucursal 1 estaba muy cerca del metro Centro Médico, de la línea Café. Los que conocen esa zona saben que saliendo del metro está el Panteón Francés y también el Hospital Siglo XXI. Ya eran como las 11 de la noche y, aunque todavía había algo de movimiento, la calle ya estaba prácticamente sola. Yo iba a atravesar de un lado al otro de la avenida Cuauhtémoc y justo cuando me acercaba para cruzar, vi salir a un chico. Lo primero que me llamó la atención fue que era muy alto, muy blanco, muy guapo y tenía una apariencia totalmente punk. Pero no era solo eso. Me llamó muchísimo la atención la ropa que llevaba porque era totalmente mi estilo. Ya saben, cuando algo te gusta y aunque no conozcas a la persona volteas por pura curiosidad. Me le quedé viendo unos segundos. El chico cruzó rápido frente a mí y yo bajé la mirada un momento para fijarme que no viniera ningún carro. Habría sido cosa de 1 segundo, 2 por exagerar. Y cuando levanté la vista, ya no estaba el muchacho. Y no me refiero a que estuviera lejos, sino a que simplemente ya no estaba. Primero pensé que se había apresurado y seguí caminando esperando verlo unos metros adelante, porque iba hacia la misma dirección que yo, pero no estaba. Volteé hacia todos lados pensando que tal vez había entrado a algún negocio o se había acercado a los puestos de comida, que todavía estaban abiertos, pero tampoco. La calle estaba completamente despejada. Solamente había un par de personas en los 2 puestos que todavía estaban trabajando, pero era muy fácil ubicar a alguien así de alto y además llamaba mucho la atención. No, esa noche ese muchacho simplemente desapareció, en el segundo en el que yo volteé a ver la avenida. En ese momento me saqué un poco de onda, pero seguí con mi noche y tampoco le di demasiadas vueltas. Pensé que a lo mejor había sido una distracción mía o que simplemente no me fijé bien. Pero ayer volví a pasar por ahí y me acordé de algo que en ese momento no me pareció raro. La ropa. No fue solamente que fuera punk o emo, porque gente con esos estilos sigue existiendo. Era algo mucho más específico. El peinado, el pantalón, los accesorios, la chamarra. Todo era exactamente el estilo que recuerdo que se usaba más o menos por 2009, 2010. Un estilo que puedo reconocer perfectamente porque yo lo usé. Porque es diferente al actual. Y fue justo cuando caí en cuenta de eso que sentí algo raro. Porque apenas hace 2 años que pasó esto. A la conclusión que yo llegué es que quizás era alguien que trascendió en esos años. Tal vez alguien que falleció en el hospital o que tuvo un accidente por esa zona o cerca de ahí. También pensé que quizás sus restos estén en el panteón y que su espíritu siga rondando por ese lugar. Postdata, no estaba borracha ni nada parecido. En mi trabajo no se puede tomar. Te descuentan el día si te ven con un trago. Así que sí estaba completamente en mis 5 sentidos. Tampoco diré el nombre del bar porque la verdad no tuve una buena experiencia trabajando ahí. Solo puedo decir que está a unos pasos del Hospital Siglo XXI. Y con lo que me quedé fue con esto. Con la vez que al salir vi esta aparición afuera del Panteón Francés. Yo sé que hay mucha gente que atraviesa este lugar, sobre todo de noche. Así que, si alguien ha visto algo, sobre todo algo parecido a lo que yo vi, estaré esperando sus comentarios.
Gracias por continuar escuchando, comunidad, y como ya han aprendido en estas historias, escuchen este espacio con mucho cuidado. Quién sabe por qué mucha gente se pone sensible, abierta a percibir energías, presencias que antes no. Les recuerdo que aún pueden comprar mi libro Relatos de la Noche con 13 cuentos de terror, muy fáciles de leer, muy directos, muy en el lenguaje de este podcast. Les voy a dejar como siempre el enlace para que lo puedan comprar en línea, y si lo ven en una librería físicamente, llévenselo porque quedan pocas copias. En la descripción de este episodio está el link, pero continuamos con más, porque quedan más historias esta noche. Yo trabajaba como velador en unas albercas, algo parecido a un balneario. Era un lugar bastante grande y como estaba algo retirado de la ciudad, por las noches sí se sentía completamente solo. Había varias albercas, áreas verdes, algunos juegos, palapas, baños, una pequeña oficina al centro y otras construcciones repartidas por el terreno. De día era un lugar muy familiar y lleno de gente, pero en las noches cambiaba muchísimo. Cuando apagaban todo y se iba la gente, se quedaba un silencio raro. De esos lugares demasiado grandes donde cualquier ruido se escucha diferente. Yo, para no quedarme dormido, tenía una costumbre. Escuchaba podcast o historias mientras hacía rondines o mientras me quedaba en la oficina. Durante una temporada estuve escuchando muchísimos relatos de la noche. Me ayudaba a mantenerme despierto y honestamente hacía menos pesadas las madrugadas, porque luego había noches donde no pasaba absolutamente nada. Esa noche había llovido prácticamente todo el día. Todavía seguía cayendo una llovizna muy ligera por momentos y el terreno estaba lleno de lodo. Recuerdo que incluso cuando hice uno de los últimos recorridos antes de sentarme, terminé con las botas llenas de tierra mojada. Ya era bastante noche y yo estaba sentado en la oficina escuchando una historia mientras revisaba unas cosas. Entonces escuché algo como una puerta. Ese ruido muy específico cuando la abres y luego la cierras con fuerza, como cuando alguien entra rápido y la suelta. La escuché lejos. Le bajé el volumen y me quedé quieto unos segundos esperando escuchar algo más. Nada. Pensé que quizás el aire había abierto algo, aunque honestamente ni siquiera estaba haciendo suficiente viento para eso. De todas formas agarré mi lámpara. Me puse las botas y salí a revisar. Di una vuelta bastante larga. Revisé baños, las áreas donde estaban las albercas, las palapas y los accesos. No vi nada raro. Tampoco vi luces, ni escuché pasos, ni nada que indicara que alguien no hubiera entrado. Y lo que me tranquilizó fue otra cosa: el lodo. Había lodo prácticamente por todos lados por la lluvia de ese día, y si alguien hubiera entrado, forzosamente habría dejado huellas. Y en serio no había nada. Regresé a la oficina pensando que a lo mejor escuché mal, o que algún ruido se mezcló con la historia que estaba escuchando. Antes de entrar me quité las botas y las dejé afuera, porque estaban ahora sí llenas de lodo, y no quería meter toda esa tierra. Entré en calcetines, me senté y le puse play otra vez al relato, pensando que no pasaba nada, que todo estaba normal. Y como a los 2 minutos escuché un golpe afuera. Pero ahora sí fuerte. En serio. Como si alguien hubiera aventado algo pesado con una superficie de metal. El eco recorrió todo el parque. Abrí la puerta casi inmediatamente pensando que quizás algo se había caído por la lluvia o por el viento, y luego tardé unos segundos en entender qué estaba viendo. Mis botas ya no estaban donde las había dejado. Luego vi una, a unos pasos, y la otra parecía estar otros tantos metros adelante. Me quedé viendo confundido porque pensé que quizás sin darme cuenta las había pateado o algo así cuando entré. Salí por ella, despacito, la tomé, y entonces volteé a ver la otra,
ahora estaba todavía más adelante, más lejos de donde la había visto hace un momento, como si la hubieran aventado unos metros más. Ahí fue cuando se me hizo raro porque ya no tenía sentido. Recuerdo que me quedé parado viendo unos segundos hacia adelante, porque detrás de esa segunda bota ya no había nada, solo oscuridad, mucha oscuridad. Estaba más oscuro que cuando había dado mi rondín. Las lámparas del lugar alumbraban ciertas zonas nada más, pero más allá ya era puro terreno oscuro y árboles. Me acerqué despacio, y cuando estaba como a 2 o 3 pasos de llegar a la bota, se movió. Se movió, comunidad. Solo se arrastró, así despacito, como si alguien lo hubiera jalado desde la oscuridad. Tal vez sea raro, pero a mí me dio más miedo verla moverse tan despacio, como si alguien la jalara con cuidado, que haber visto que se movía de golpe, como si el viento la pudiera. Yo me quedé quieto. Sentí el miedo en la espalda, clarito, como nunca. Y luego la bota volvió a moverse. Fue apenas un jalón pequeño sobre el lodo, pero lo vi perfectamente. Y por supuesto que no fui por esa bota. Me di la vuelta y regresé caminando rápido a la oficina. Cerré la puerta, le puse seguro y ya ni siquiera seguí escuchando el relato. Aunque se rían, me puse a buscar música cristiana en el teléfono y la dejé sonando toda la noche. Y así me quedé hasta que empezó a amanecer. Nunca vi a nadie, nunca escuché pasos y nunca encontré una explicación para esto. Seguí escuchando relatos de la noche en mi casa o cuando iba en el transporte, pero en el trabajo ya no. Volví a hacerlo mucho tiempo después, meses, cuando por fin me cambiaron y ya no volví a ese lugar. Gracias a Dios. Que tengan muy buenas noches.